Los prejuicios que tienen que ver con el VIH-Sida tiene que ver mucho con los colectivos. Hoy en día se habla de prácticas de riesgo y antes se hablaba, en los años 80 y 90, se hablaba de colectivos de riesgo. Cuando esta enfermedad en España todavía no se sabía lo que era, ni no había habido ningún caso, los médicos detectaron que llegaba a las consultas personas que se les moría en muy pocos días. Estas personas solían ser los colectivos que casi todos conocemos, ¿no? Como son los toxicómanos o usuarios de drogas inyectadas, prostitución y homosexuals. Ser portador del virus no vol dir ser exclòs socialment. El que passa, perquè hi ha moltes persones que no en tenim ni idea que tenen el VIH, que viuen, que fan una vida totalment normal, i això es comprova amb una pregunta superfàcil, i és: si has tingut relacions sexuals sense preservatiu, t'has fet la prova del VIH? Si contestes que no, vol dir que tens risc d'estar afectat pel VIH. I, en aquest cas, ets exclòs socialment? La majoria de persones dirien que no. Val? Llavors això ens ha de fer pensar que, continuant amb la línia del que deia la meva companya, l'estigmatització i l'exclusió social va molt relacionada amb encara els prejudicis i les imatges que tenim de persones afectades pel VIH igual a yonquis, prostitutes y homosexuals. ¿Qué pasaba? Pues que rápidamente esta enfermedad se convirtió en una enfermedad marginal, una enfermedad que afectaba a colectivos excluidos en la sociedad. Se ha cambiado lo que os decía al principio, el concepto de colectivos de riesgo con las prácticas de riesgo. Hay que tener claro que son las prácticas las que producen la infección y no el colectivo en sí. Pero la gente se ha quedado en los años 80 en donde los drogadictos, las prostitutas y los homosexuales son los que tienen esta infección, i no és així. Sí, són a més molt diferents. Una cosa és comptar que són aquest tipus de col·lectiu, el que en un principi venia com molt donat, de fet, no? I el que avui en dia podríem dir que és tan estès que no pots dir aquest col·lectiu. Hoy en día esta enfermedad afecta básicamente a la gente joven. El 80% de las nuevas infecciones en España se producen de entre los 20 y los 40 años y es vía sexual. Avui en dia sí que podries dir, si t'infectes ara, ben bé, quasi bé t'ho has buscat, no? Fa 25 anys, quan els que quedem llavors, els poquets que quedem, realment no sabíem que... No teníem ni idea de lo que podía pasar. El joven tiene la característica que siempre ha tenido de que a ti no te va a pasar, de que eso le pasa al resto, no me va a pasar a mí. Y los medios de comunicación también tienen mucho que ver, porque nos enseñan el SIDA, pues que es una enfermedad que prácticamente ocurre en África. Para el Día Mundial y para días así importantes, especiales, ves como millones de personas en África subsahariana mueren por el SIDA, pero aquí no te muestran, aquí no hay un programa o una campaña donde te enfoquen personas que conviven con el VIH. Entonces, es una enfermedad que nos pilla muy lejos, o que la percibimos como algo muy lejos que a ti no te va a pasar. ¿Qué pensé? Si te digo la verdad, que pensé que a mí no me iba a pasar. O sea, tampoco lo medité mucho ni nada, pero o sea, con la información que me habían dado, y digo, bueno, cuidándose, y yo voy a tener suerte. Sí, la verdad es que tampoco lo pensé mucho, ¿no? Pero sí que me recuerdo haber pensado que no me iba a pasar eso.
Bueno, pues la meva reacció va ser... Quan arribi el moment sé que moriré, d'aquí 4 o 5 anys, quan arribi el moment moriré i fins llavors a viure com si no passés res. Evidentemente, como no estén muy cercanos a ti, lo lógico es rechazo. O sea, como esa persona no te quiera, sea tu hermano, y lo lógico es tener rechazo. Pasa que cuando te toca, o sea, yo creo que hay infectados y afectados. Bien, yo soy un infectado y los que me rodean son los afectados. Entonces ellos tienen que modificar comportamientos, tienen recoger mucha información para quitarse todos esos miedos y los tabús. Bueno, la gent del meu voltant la veritat és que no va saber ningú. No vaig dir-ho, no. No, perquè vaig comptar que quan arribés el moment ja se n'enterarien. Perquè fer patir els altres si no hi havia cap necessitat, no? Cuando te diagnostican el IHV, ¿vale? Y tú vas al departamento de sanidad, tú pasas por unos baremos, ¿no? Médicos, psiquiatras y de psicología, ¿no? Y eso te lo ponen en un papel, ¿vale? Que diagnostican, pues tú tienes una incapacidad de tanto, ¿no? Por esto, y lo ponen. ¿Vale? Y yo cuando lo vi me quedé, digo, pero ¿cómo puede ser que aquí ponga que yo voy a buscar un trabajo y me piden no sé cómo se llama, el papel de la discapacidad, y la discapacidad pone ahí, ¿no? O sea, por IHV, ¿no? Con una discapacidad de tanto, y yo lo veo mal cuando lo entrego, ¿vale? Yo veo que o sea, va todo bien hasta que llega el IHV, y a mí se me han separado, o sea, estar hablando así y hacer así, o sea, pues sí, me duele. Podem parlar d'inclusió social? Sí, es pot parlar d'inclusió social, el que passa que estem en una societat capitalista on hi ha una bossa de pobresa tan gran que és difícil canviar una situació d'extrema pobresa, com moltes vegades tenen persones afectades pel VIH, però no pel fet de tenir només el VIH, sinó perquè estan al carrer o perquè tenen un trastorn mental o altres moltes circumstàncies, o perquè han estat molt temps malalts, no han pogut treballar, han estat totalment fora del món laboral i tenen 40 o 50 anys, no s'han mort, que era la previsió que els havien donat al principi de la malaltia, i es troben que què fan, on van, quins hàbits si han estat sempre a l'hospital o fets caldo, com ho fan, no, ara? Llavors, aquestes persones tenen una paga que són de 300 i pico euros i amb això se suposa que han de viure. Doncs parlar de l'àmbit, esclar, depèn de l'àmbit en el que has estat, depèn de l'àmbit en el que vius, de l'àmbit que has pogut estar, les maneres que ho hagis pogut viure, les maneres que ho hagis pogut portar són molt diferents. Hi ha molts famosos que no estaven exclosos socialment, no? Tots sabem noms de cantants i de jugadors de bàsquet que jo dubto que tinguessin cap tipus d'exclusió social pel fet de ser VIH positius, que per cert molt valents per dir-ho i per fer-ho públic. Jo crec que han fet una gran feina en aquest sentit, no? De normalització del VIH, que és un dels problemes que hi ha. Sí, he tenido algunos problemas. O sea, estuve trabajando montando suelos técnicos y iba a hacerme socio de él y íbamos a hacer 6 meses de prueba y tal. A los 3 meses, que iba todo fenomenal, estaba muy contento, me vi en la obligación de decírselo, pues tenía que aparte hacerme las analíticas y todo, ¿no? El seguimiento, y se lo comenté. Y al otro día, pues nada, quedamos y me dijo, mira, que yo he hablado con mi mujer, vamos a tener un hijo, estamos tocando máquinas y esto, y si pasa algo. Y yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente, porque bueno, es una cosa fuerte. Alguna vez lo sabes y estás informado y esto, y si te toca o eres un afectado, como digo, todavía, ¿no? Pero al final lo tienes que aceptar, o no tener a esa persona al lado más. Bueno, és que jo no hi trobaré mai per ningú.
sempre treballar per mi. Llavors, en temes laborals no he tingut mai cap problema. Jo era el meu propi amo, vull dir, no tenia cap problema. Bé, que no tenia que donar explicacions a ningú, que no tenia que disposar de que ningú donés una feina, de, diguéssim, la meva posició socioeconòmica, per dir-ho d'alguna manera, no? En ese momento no lo demostré ni nada, pero me afectó en mi vida porque eso me hizo poner barreras. Es complicado a nivel social, a nivel emocional, sentimental sobre todo. Mis relaciones sentimentales han cambiado mucho. Podemos ser amigos y todo, pero cuando tengo que profundizar más ya, no sé, tengo como un bloqueo. Per relacionar amb altra gent, com que tampoc no... Vull dir... No tampoc he vist perquè tenia que portar un cartell dient que era positiu i he viscut la meva vida i punt. Vull dir... Inclusió social, difícil, molt difícil, perquè nosaltres Actua Vallès té un projecte que és un pis d'acollida per persones seropositives en risc d'exclusió social o excloses socialment, que tenen precisament aquest tipus de característiques que us deia ara. Pero yo recuerdo la primera vez que vine aquí, fue en el 2004, yo estaba muy perdido, las cosas como son. Y la primera entrevista, al llegar al piso y todo esto, lo único que me dijeron, que fue lo que se me quedó grabado, es que lo único que querían era mi calidad de vida. O sea, lo único que querían era calidad de vida, que ellos me iban a dar todas las herramientas, ¿vale?, para poder salir adelante en todos los sentidos, y todo estaba bajo mi responsabilidad, si consumía, si me comportaba mal, o mi proceder, ¿no? Que ellos iban a estar ahí, pero lo único que les interesaba en principio era mi calidad de vida, y a mí eso me liberó. Vaig entrar com a una mica variant com a usuari, però després agafant una tasca de voluntari i després pues, empenyent fort el projecte, no? Bueno, el que és persones infectades, donar-li tot el suport que els hi faci falta, donant als joves que falta fa tota la informació possible, donant a la població en general tota la informació possible perquè no s'arribi a contagiar i arribar pues, al que molts de nosaltres estem, ¿no? A mí me ha dado la vida, a nivel personal, ¿eh? Para mí es fabuloso. O sea, todavía no he encontrado otro sitio que trabaje a este nivel. Sobre todo humano, M'encantaria que poguéssiu conèixer una persona seropositiva en exclusió social i realment veure tot el que està patint, tot el que està lluitant, perquè la veritat és que a mi m'han donat moltíssimes lliçons de vida i de com sobreviure a circumstàncies que jo crec que no seria capaç de fer-ho. I ells aguanten, tiren i en alguns moments i arriben fins i tot a ser feliços. O sigui que sí que es pot sortir, però amb molta dificultat.